Muy buenos días, niños. Les saluda la profesora Mónica López. En esta mañana vamos a tocar el área de comunicación. Como hemos visto en los videos anteriores, hemos hablado sobre nuestra familia, las costumbres que tienen ellos, qué cambios han experimentado durante este tiempo. El día de hoy escribiremos un acontecimiento de cambio que vivió tu familia. Empecemos. Leemos el siguiente texto. Ahí estamos viendo, un día mi abuela se enfermó y necesitó muchos cuidados, como darle de comer, ayudarla a vestirse y asearse. Papá y mamá decidieron traerla a vivir con nosotros para cuidarla. A partir de ese día cambiaron muchas cosas en mi casa y necesitábamos más dinero para los gastos de la abuela. Fue entonces que mamá decidió trabajar para ayudar con las cuentas. Como mi mamá empezó a trabajar, mi hermana mayor Sofía tuvo que aprender a cocinar, mi hermano Jorge a limpiar la casa y yo a darle de comer a la abuela. Han pasado muchos meses desde ese día. Al inicio no fue fácil, pero a pesar de todo salimos adelante. Aprendimos a ser más fuertes y hacerle frente a los problemas. Mis hermanos y yo logramos terminar bien el año escolar. ¿Ustedes están viendo ahí la lectura? Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué escribió Isabel? ¿Ya lo pensaron? Entonces, aquí va la respuesta. Escribió un texto sobre el cambio que vivió su familia. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con la familia de Isabel? Respondamos. Muy bien. Su abuela se enfermó y sus padres decidieron llevarla a vivir con ellos para cuidarla. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué aprendieron Isabel y sus hermanos? ¿Qué creen que aprendieron? Muy bien. Ellos aprendieron a ser más fuertes y hacerle frente a los problemas. Seguimos leyendo el texto. Nos estamos dando cuenta que aquí el texto está resaltado estas palabritas, por ejemplo, que dice un día, a partir de ese día, han pasado. ¿Se están dando cuenta por qué está resaltado en cada párrafo el texto que dice un día, a partir de ese día han pasado? ¿Por qué creen ustedes que lo han resaltado? ¿Sabías que un día, a partir de ese día han pasado son conectores que sirven para relacionar ideas que le dan sentido a nuestro texto? Vuelvo a repetir, al decir la palabra o la frase un día, a partir de ese día han pasado, son conectores que nosotros empleamos al inicio del escrito para dar sentido a nuestro texto. Entonces, muy bien, ahora que nosotros ya sabemos con referente a los conectores, vamos a dar ejemplos de conectores. Para ello pongo 1, 2, 3 colores de conectores y lo vamos a emplear el por qué. Por ejemplo, en estos conectores que dice un día, hace pocos días, cierto día, está de color verde. Lo hemos puesto de color verde porque estas son las palabras o los conectores que empleamos al inicio de un escrito o de un texto. Ahora, si pasamos acá los conectores de color anaranjado que dice inesperadamente, entonces o después, son los conectores que nosotros utilizamos cuando vamos a seguir escribiendo durante el texto. Y por último, los conectores de color morado lo estamos viendo que dice al final, ahora, así fue como, son conectores que nosotros utilizamos para finalizar un texto.
Para iniciar, como les decía, vamos a poner los 3 conectores. Uno de estos conectores voy a utilizar para hacer una idea, un ejemplo. Por ejemplo, voy a utilizar el conector que dice cierto día. Entonces, yo pondré en mi escrito cierto día y empezamos a colocar la idea. Por ejemplo, dice, cierto día mi mamá dejó de trabajar y yo no fui al colegio porque no podíamos salir por un virus muy peligroso. Vamos con la siguiente idea. Para continuar el texto, pongo mis conectores de color anaranjado. En este caso, yo para continuar con mi texto voy a utilizar el conector entonces. Entonces, yo continúo mi texto empleando con esa palabra y digo, entonces nuestra vida cambió. Mi mamá trabaja desde casa y yo tengo clases por internet. Vamos con la parte final. Para finalizar, nosotros vamos a emplear los conectores. Por ejemplo, estos conectores que dicen al final, ahora, así fue como, tenemos que emplear uno de los conectores para dar nuestra idea final. En este caso emplearé la palabra ahora o el conector ahora. Y damos lectura. Ahora, al salir debemos ir protegidos con mascarillas y lavarnos siempre las manos para protegernos del virus. Ahora que nosotros ya tenemos la idea de cómo emplear los conectores al inicio, durante y al finalizar, vamos a jalar las ideas que hemos presentado a un principio. El inicio, por ejemplo, fue: cierto día mi mamá dejó de trabajar y yo no fui al colegio porque no podíamos salir por un virus muy peligroso. El siguiente conector con la idea fue: entonces nuestra vida cambió, mi mamá trabaja desde casa y yo tengo clases por internet. Y por último, al finalizar, ahora, al salir debemos ir protegidos con mascarillas y lavarnos siempre las manos para protegernos del virus. Como ya conocemos este trabajo, entonces nosotros vamos a escribir el acontecimiento de cambio familiar que ustedes tuvieron en el hogar. ¿Cuál ha sido sus cambios? No se vayan a olvidar de emplear los conectores. Para ello nos vamos a necesitar hojas o si no sus cuadernos de comunicación, colores, lápiz borrador y plumones para decorar. Planificamos nuestra escritura. Para ello, nosotros vamos a hacer un cuadro que ustedes lo van a transcribir en el cuaderno de comunicación. Y ustedes este cuadro lo van a decir qué vamos a escribir. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir un texto con referente a nuestra familia. ¿Para qué vamos a escribir? Para dar a conocer qué cambios hubo en nuestra familia. ¿Quiénes leerán nuestro escrito? Escribirán mi familia, mis hermanos, mis tíos o algún conocido que hay en nuestro alrededor. Organizamos nuestras ideas. ¿De qué manera vamos a organizar? ¿Qué sucedió? ¿A quién o quiénes le sucedió? ¿Qué hicieron? ¿Qué cambio hubo? Ustedes saben que la lectura que hemos tenido, ustedes han leído la historia de Isabel y qué cambios hubo en el hogar, a través de quién. ¿No es así? Entonces, ustedes van a contar con sus propias ideas qué cambio hubo en su familia, en su hogar. Te invitamos a crear todas tus ideas dentro de una hoja
o en su cuaderno de comunicación. Escribe tu versión del texto. Para eso vas a utilizar tus conectores, como ya hemos hablado en un principio, los conectores del inicio, los conectores del durante y los conectores para finalizar. Son unas palabras que nosotros tenemos que emplear resaltando como inicio de nuestro escrito. Revisa tu texto. Y por último, pide quien lo lea en voz alta y agrega ideas si crees que es necesario. Vamos a escribir nuestro texto. Para ello vamos a utilizar una hoja o si no nuestro cuaderno de comunicación. Nosotros, para poder redactar nuestra historia que hubo cambio en nuestra familia, empleamos los conectores al inicio. Por ejemplo, un día es para el inicio y ustedes contarán ahí la historia. Luego van a poner el conector que dice de repente y continúan contando esa historia. Y en la parte final le van a poner el conector que dice ahora. Eso es para finalizar la historia que ha ocurrido en ustedes en la familia durante esta cuarentena. Y por último, me van a colocar un dibujo representativo a la historia. Evaluamos lo que aprendimos. Estamos viendo acá el texto, ¿no? En mi escritura, escribí un acontecimiento de cambio en mi familia, dicté mis ideas sin salirme del tema, revisé si el texto contiene lo que quise decir, usé algunos conectores para escribir mi texto. Si ustedes hicieron eso, van a indicar si lo logré, lo estoy intentando, necesito apoyo colocando un aspa. Eso sería todo el trabajo del día de hoy, chicos. No se olviden de enviarme la evidencia para informarles sobre sus trabajos. Que tengan un lindo día y buen fin de semana. Bye bye.